muchachos, ¿cómo están? Les habla su profesor de la clase de fenómenos de transporte. Soy el doctor Rodríguez Gallegos Hugo Benigno y esta vez en este video tutorial vamos a hacer un ejercicio donde vamos a estimar la transferencia de calor, en donde están involucrados tres tipos de transferencia: conducción, convección y radiación. Vamos a explicar primero el problema para luego pasar al programa de MATLAB y realizar el ejercicio dentro de LiveScript. Primero que nada vamos a explicar el ejercicio. El ejercicio consiste en que tenemos una pared. Esta pared tiene un coeficiente de transferencia de calor de 0.7 watts por metro cuadrado por grado Kelvin. Esta pared se encuentra rodeada de aire. El aire tiene un coeficiente de transferencia de calor que es H igual a 20 watts por metro cuadrado por grado Kelvin, y se encuentra a una temperatura ambiente de 300 grados Kelvin. Para esto vamos a resolver los siguientes incisos. El primero tenemos que vamos a determinar la temperatura T0 que está en el extremo izquierdo de la pared. Después en el segundo punto vamos a determinar la temperatura en el punto donde la placa tiene una distancia de 3 centímetros de T1, quiere decir que son 3 centímetros hacia T0, son 0.3 centímetros o 0.03 metros. Y en el punto 3 vamos a asumir que el sistema tiene un estado de equilibrio y vamos a calcular el flujo de calor que se estará aportando artificialmente a T0. Esto mediante una fuente térmica que se debe estar encontrando en este punto y que está alimentando la temperatura T0. Este es el esquema que vamos a seguir. Tenemos aire en los dos extremos. En este extremo tenemos el punto más alto de calor. Tenemos una longitud en la pared de 0.05 metros. Tenemos la temperatura del extremo derecho de la pared a una temperatura de 400 grados Kelvin. La pared en sí misma tiene una emisividad de 0.8, no tiene unidades la emisividad. Tenemos que la temperatura del aire se encuentra a 300 grados Kelvin y tiene un coeficiente de transferencia de calor de 20 watts por metro cuadrado por grado Kelvin. Entonces, vamos a desarrollar este problema. Primero tenemos que identificar el concepto, que es una transferencia de calor por convección, radiación y conducción. Aquí tenemos los tres tipos de transferencia, no es uno nomás el de radiación. Tenemos que plantear el problema donde sabemos que el coeficiente de transferencia de calor por conducción se aplica la ley de Fourier. Para el coeficiente de convección, para la transferencia de calor por convección, usamos la ley de enfriamiento de Newton. Y para la transferencia de calor por radiación usamos la ecuación de Stefan Boltzmann. ¿Sí? Sabemos que en todo momento la transferencia de calor se realiza desde la temperatura más caliente a la más fría, y después de que tengamos todo esto resuelto vamos a tener que hacer la solución del problema, y el cuarto punto es la conclusión. Bueno muchachos, vamos a proceder a resolver este problema, para lo cual vamos a usar MATLAB. ¿Sí? Y dentro de MATLAB vamos a comenzar a escribir lo que es el problema, que es un ejercicio de calor. Aquí primero que nada tenemos que traspasar esto a texto, y esto que estamos haciendo es el título. Vamos a dar un poquito más de espacio. Ejercicio de transferencia de calor, donde están involucrados los tres tipos de transferencia. Los tres tipos de transferencia. Ponemos nuestro nombre. Matrícula. Esto lo vamos a poner como encabezado. ¿Sí? El siguiente punto es aquí. Vamos a copiar y pegar lo que es el problema, el ejercicio. Bueno, aquí ya tenemos los tres puntos más importantes que tenemos que estimar. Pasado esto vamos a usar una imagen. Vamos a copiar una imagen. Vamos a etiquetar esta imagen, que es figura 1, que es una pared
con una fuente de calor en el lado izquierdo y donde se observa una transferencia de calor por conducción por convección y por radiación. Pues este esquema es el que nos da una idea más o menos de cómo en el punto izquierdo tenemos algo que está calentando la pared, está completamente adherida a la pared y está produciendo que este lado de la pared se ponga más caliente. Este flujo de calor va desde el extremo izquierdo al extremo derecho, donde alcanzas a cambiar la temperatura del otro extremo de la pared hasta llegar a una temperatura de 400 grados Kelvin. ¿Sí? De hecho, no conocemos la temperatura inicial donde está la fuente de calor, no conocemos la temperatura inicial. Conocemos el grosor de la pared, que es de 0.05 metros. Conocemos el coeficiente de transferencia de calor del aire, el coeficiente de transferencia de calor de la pared, que es igual a 0.7 watts por metro cuadrado por grado Kelvin. Tenemos la emitancia, tenemos la temperatura del aire y ahora tenemos que determinar, ¿sí?, cuál es la situación del problema. ¿Sí? Primero que nada vamos a identificar el concepto del problema. ¿Qué es lo que está pasando con este problema? Tenemos que escribir aquí. Tenemos como primer punto es donde vamos a resolver el problema con ayuda de la primera ley de Fourier. Aquí tenemos que la transferencia de calor se realiza en una superficie por conducción. Aquí vamos a igualar la energía de transferencia aquí se iguala la energía de transferencia con la energía liberada por la convección en el otro extremo de la pared, en el extremo derecho. Ahí donde está la convección vamos a hacer la primera ley de enfriamiento de Newton. Se iguala la energía de transferencia de energía liberada por la convección en el otro extremo, en donde se aplica la ley de enfriamiento de Newton. Ahí se va a ver energía liberada también por radiación, y aquí vamos a usar la ecuación de Stefan Boltzmann. Vamos a determinar la base de proporcionalidad de temperatura y vamos a tratar de calcular T0. Vamos a ver el segundo punto. En el segundo punto, una vez que obtengamos T0 del primer punto, vamos a determinar el sistema de transferencia de calor por contacto a la distancia que se requiere y se estima a partir de T0. Esto usando la ley de Fourier. Quiere decir que en el segundo punto vamos a utilizar otra vez, vamos a considerar que hay una transferencia de calor por conducción, ¿sí? Y en el tercer punto, basados en la ley de transferencia de calor de Fourier, vamos a determinar el flujo de calor que genera la fuente adherida al extremo izquierdo de la pared por área. Quiere decir que aquí, en la superficie donde está esta fuente de calor, vamos a tratar de determinar cuál es la cantidad de calor que se libera por área dentro de esta pared. Ahora, ¿cuál es el planteamiento del problema? Para hacer el planteamiento del problema tenemos en el punto número 1 que están basados en la transferencia de calor por área. Tenemos que vamos a insertar una ecuación tenemos que Q sobre A y A subíndice, no, perdón, aquí no le vamos a poner subíndice a todo esto, sino Q sobre A, y todo esto es lo que es para la transferencia de calor por conducción, ¿sí?
Esto va a ser igual a lo que sucede en la transferencia de calor por convección sumado a lo que es la transferencia de calor por radiación. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, nosotros vamos a considerar cada uno de estos tipos de transferencia y vamos a determinar cuáles son las ecuaciones que se pueden desarrollar para calcular esta transferencia de calor. Tenemos que por conducción basados en la ley de Fourier vamos a insertar aquí una ecuación. Tenemos que el coeficiente de calor de la pared multiplicado por el área superficial multiplicado, de hecho le voy a poner un punto, esto multiplicado por la diferencia de temperatura, en este caso T0 menos T1 dividida entre la diferencia de X. ¿Sí? Pues aquí T0 y esto va a ser T1 que esto va a ser igual a, seguimos con las ecuaciones, así salió la ecuación. Tenemos que, envasados aquí con la ley de transferencia de calor de Fourier, la vamos a unir a la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton nos dice que el coeficiente de transferencia de calor del aire, que es H, que multiplicado por el área de superficie, de hecho aquí esta área de superficie se supone que es la misma, AS, aquí es AS, aquí también es AS, y esto multiplicado por la T1 bueno, lo voy a poner por menos T del aire, que va a ser T1 menos T del aire. ¿Sí? Esto nos va a dar el coeficiente de transferencia de calor, nos va a dar la transferencia de calor realizada por medios convectivos, y a esto se le va a sumar lo que es la transferencia de calor por radiación, en donde tenemos la constante de Stefan Boltzmann, que multiplica la emisividad, que multiplica la diferencia de temperatura, que es T del aire, o T de la pared menos T del aire. Estas están a la cuarta, tenemos que es ya la cuarta,
Este vendría siendo T1. Este también a la cuarta. Y este vendría siendo T del ambiente. Y que este del aire vendría siendo 300 grados Kelvin. Bueno, aquí tenemos que... Aquí me falta el área del objeto, la superficie. Entonces, como tenemos que esa transferencia de calor se realiza, ¿sí?, en un área similar en todos los casos, vamos a considerar que el área, por el hecho de ser la misma aquí, aquí y acá, esta puede ser eliminada. Entonces vamos a poner la ecuación ya sin considerar lo que es el área superficial, siendo que estamos determinando transferencia de calor por área. Vamos a copiarla acá. Vamos a que, por lo tanto, sin considerar, bueno, más bien, vamos a considerando que el área es la misma en todos los casos, la podemos eliminar. Como se muestra a continuación. ¿Sí? Se elimina el área considerando que es la misma en todos los casos, y ahora lo que podemos hacer es tratar de observar cómo podemos despejar la incógnita que tratamos de encontrar, que en este caso sería T0. ¿Sí? Para poder encontrar la incógnita T0 habría que despejar para T0 de la siguiente manera. Entonces tenemos que la ecuación quedaría de la siguiente manera: T0 vamos a copiar toda esta parte de la ecuación, que es una parte muy importante. T0 va a ser igual a todo esto, ¿sí? Y vamos a tratar de eliminar estas variables para pasar cada una de ellas acá y dejando aquí solamente T0, ¿no? T0, aquí tenemos esta parte de la ecuación que ya está aquí de este lado, para lo cual tenemos que pasar a todo esto, lo tenemos que multiplicar. Todo esto lo tenemos que multiplicar. Aquí ya me... Entonces lo tenemos que multiplicar por el coeficiente de transferencia de la pared, que lo voy a copiar de acá, ¿no? Esto va a pasar a multiplicar el coeficiente de transferencia de la pared. Y ya una vez que pasamos el coeficiente, queda solo aquí T0 menos T1 sobre delta X. Y como está delta X, como está el coeficiente aquí, de hecho pasa a dividir todo esto. O sea, todo esto debemos dividir por el coeficiente de transferencia de calor de la pared, y todo esto estaría siendo multiplicado por delta X. Todo esto se ha multiplicado por delta X, y aquí nos faltaría T0 menos T1, y aquí, en vez de, como está restando T1, pasaría acá
Todo esto aquí pasaría acá. Sumando. Se le pasará acá sumando, que sería T1. No se copió bien. T1. T1. Entonces, ya que despejamos para T0, igualamos y pasamos todas las variables hacia el otro extremo, y esto es lo que nos quedaría de ecuación. Este es el resultado para poder calcular nosotros T0. Parece que tenemos el coeficiente de transferencia del aire, tenemos T1, tenemos la temperatura del aire, tenemos la constante de Stefan-Boltzmann, tenemos la emisividad, tenemos T1, tenemos la temperatura del ambiente, tenemos la diferencia del grosor de la pared y tenemos el coeficiente de transferencia de calor de la pared. ¿Sí? Entonces todos estos valores parece que ya los tenemos y podemos calcular T0. Entonces T0 ya se puede estimar. ¿Cuál sería el punto número 2? Teniendo el valor de T0 podemos observar que el coeficiente de transferencia de calor por conducción, al tener la distancia nosotros del punto T1, que son 3 centímetros, hacia el punto T0, vamos a observar que tenemos que aquí el coeficiente de transferencia de calor de la pared, vamos a insertar en la ecuación. Y aquí el coeficiente de transferencia de calor de la pared multiplicado por el área superficial, que multiplica T0 menos T2, perdón, aquí sería T2. ¿Sí? Vamos a llamar T2 al punto ese desconocido, y este sería T0, que ya para cuando lleguemos a este punto ya tiene que ser conocido. Este sería T0. Esto dividido entre la distancia que recorre esa transferencia de calor, que vendría siendo desde L menos 0.03. Entonces tenemos que la distancia que va a recorrer va a ser el total del grosor de la pared menos los 3 centímetros que tiene del punto T1 hacia T0. Entonces esta sería la distancia que nos puede dar esa transferencia de calor, y esto podría ser igual al total. De hecho aquí vamos a poner el subíndice para acá, que es de la pared, y aquí del área, que es de la superficie de la pared. Y aquí tenemos que también este mismo coeficiente, de hecho sería lo mismo exactamente lo que vendría en el otro extremo, excepto que aquí en el otro extremo esta parte cambiaría un poco. Esta parte sería de T0, de T2, perdón, sería T2 a T1, ¿sí? A T1 quiere decir que la primera parte sería de T0 a T2, porque T2, esta temperatura T2 se va a ubicar a una distancia aproximadamente entre T1 y T0, son 0.03 metros del extremo derecho
¿sí? Y sería L menos 0.03. Igual del otro extremo, estaríamos hablando que en este extremo, pues en realidad serían 3 centímetros o 0.03 metros los que estaríamos hablando, ¿sí? Entonces, como tenemos la misma cantidad, ¿sí?, de estos dos valores en los dos extremos, pues digamos que como están los valores de K, bueno, vamos a hacer de otra manera, como el coeficiente de transferencia de calor de la pared y el área superficial de la pared son las mismas en ambos lados, podemos eliminarlos, quedando de la siguiente manera. ¿Sí? Entonces, si tomamos en cuenta que estos valores del coeficiente de transferencia de calor, ¿sí?, de la pared son los mismos en ambos lados, aquí me estoy equivocando, estoy insertando código, lo que quiero es insertar es una ecuación. Entonces aquí voy a copiar y lo único que voy a hacer es eliminar estos valores que en realidad son los mismos en ambos lados, no es necesario que los incluyamos, se eliminan automáticamente, ¿sí? Entonces ya lo único que nos queda es esto, ¿sí? Es esta diferencia, y aquí ya teniendo nosotros calculada T0 y ya teniendo el valor de T1, nosotros podemos despejar para T2, ¿sí?, y determinar la temperatura T2, que es la que nos está pidiendo el inciso 2. Entonces, ya teniendo esta relación, podemos resolver para T2, ¿sí? Entonces, ya teniendo esta relación, esta ecuación, resolvemos para T2 y ya tenemos el inciso 2 resuelto. Ahora nos faltaría el punto número 3. En el caso del punto número 3 se utiliza la ley de Fourier. De nuevo, cuando hablamos de la ley de Fourier, quiere decir que es transferencia de calor por conducción, para determinar el flujo de calor desde la fuente en el extremo izquierdo en donde está en contacto directo con T0. En donde está en contacto directo con T0. ¿Sí? Entonces aquí parece que se fueron haciendo cada vez más sencillos los problemas a partir del 1, luego el 2, luego el 3. Aquí en la cuestión del T0 ya tenemos nosotros aquí solamente que aplicar directamente la ecuación de la ley de Fourier, en donde aquí podemos decir que vamos a insertar una ecuación y vamos a decir que aquí el coeficiente de transferencia de calor por conducción ¿sí?, aquí va a ser igual a se me borró, va a ser igual a
va a ser igual al coeficiente de transferencia de calor de la pared. Lo voy a copiar de acá. Coeficiente de transferencia de calor de la pared que multiplica el área superficial, que por no tener este valor y por ser coeficiente de transferencia de calor por área, podemos pensar en eliminarlo por la diferencia de temperatura, ¿sí? En este caso podemos usar esta que tenemos aquí, que vendría siendo la misma. Entonces aquí con esta ecuación nosotros ya podemos terminar la transferencia de calor por conducción en el lado de la pared y darnos una idea de cuánto es el calor que está emitiendo esa fuente de calor para que se eleve la temperatura de T0 en el punto 1, ¿no? Eso es lo que tenemos. Bueno, ya teniendo esto, lo que vamos a hacer ahora es resolver el problema. Vamos a resolver el problema. Vamos a poner el encabezado, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Para la primera pregunta tenemos que resolver para T0 aquí tenemos que resolver para T0 y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a identificar todas las variables que tenemos. Vamos a identificar todas las variables que tenemos. Vamos a ver, aquí tenemos unos errores ortográficos. Identificar todas las variables que tenemos. Entonces aquí insertamos código y vamos listando una por una. Tenemos el coeficiente de transferencia de calor de la pared, pared, que esto va a ser igual a 0.7. Vamos a poner punto y coma para que no se imprima. Ponemos el símbolo de porcentaje y ponemos que el coeficiente de transferencia de calor de la pared está dada en watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin. Es igual a watts sobre metro cuadrado por, voy a copiar unidades de grado Kelvin. Aquí está. Por grado Kelvin. Tenemos también la otra variable que es la temperatura 1. La temperatura 1 es la que está en el extremo derecho de la pared, ¿sí? Que está igual a 400 grados Kelvin. Es igual a 400. Vamos a poner punto y coma para que se imprima. Según el porcentaje. Temperatura de la pared del lado izquierdo y derecho, perdón, en grados Kelvin. Tenemos también la temperatura del aire, que esta va a ser igual a 300 grados Kelvin. Vamos a hacer la anotación otra vez. Puedo copiar lo de arriba para no tener que volver a escribir. Temperatura del aire, cambiarlo nomás, del aire, en el lado derecho de la pared está bien, en grado Kelvin. Tenemos también el coeficiente de transferencia de calor del aire, coeficiente del aire, y este va a ser igual a 20, punto y coma para que no se imprima, símbolo de porcentaje para hacer anotación, y este va a ser coeficiente de transferencia de
calor del aire. Y ese también está en watts por metro cuadrado por grado Kelvin. Es igual a watts sobre el metro cuadrado por grado Kelvin. Entonces ya tenemos ahí la siguiente variable. Vamos a ver la que sigue. Entonces también tenemos la emisividad. La emisividad que va a ser igual a 0.8 punto coma. Aquí vamos a poner tres anotaciones. Esta es la emisividad. La emisividad no tiene unidades. Es una proporción de reflectancia del total que recibe la emisividad. Y también tenemos la distancia de la pared. Distancia de la pared, que es igual a 0.05. Eso nos está dando 5 centímetros, que es igual a 0.05 metros. Lo vamos a transformar en metros, que es igual a distancia de la pared en metros. ¿Y qué otra cosa tenemos? Distancia, tenemos el coeficiente de Stefan Boltzmann, coeficiente de transferencia de calor de Stefan Boltzmann, coeficiente Stefan, así lo voy a poner, que esta es igual a 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 567. Y esto es el coeficiente de transferencia de calor. Esto equivale a watts, unidades en watts. Es coeficiente de transferencia de calor de Stefan Boltzmann en watts por metro cuadrado por grado Kelvin a la cuarta potencia. Eso es igual a watts sobre metro cuadrado por, vamos a copiar de aquí, por grado Kelvin a la cuarta. Entonces esa sería la constante de Stefan Boltzmann. ¿Qué otro valor tenemos? Pues yo creo que serían todos. Entonces después de esto lo que tenemos que hacer es comenzar a calcular, ¿sí? Entonces ya una vez identificadas todas las variables, calculamos T0. Calculamos T0, ¿sí? Y para eso vamos a necesitar código. Entonces ya insertamos código. Aquí en lo que es el cálculo de la temperatura T0 podemos hacerlo en partes. Podemos ir calculando la cantidad de calor transferida por convección, la cantidad de calor transferida por radiación, y luego podemos sumar esto y empezar a jugar con estos valores para irlos dividiendo, luego multiplicando, luego sumando. Y eso es lo que podemos hacer. O podemos poner todo de golpe. Si quieres que podamos poner todo de golpe, vamos con tem0, en este caso tem0, ¿sí? Podemos decir que es igual a
antes de esto podemos ir calculando lo que es la transferencia de calor por convección primero, por convección, que es esta que está aquí, que en este sentido sería H. Entonces teníamos calor por convección, que es igual a transferencia del coeficiente del aire, que multiplica, a la diferencia de temperatura, ¿sí? A la diferencia de temperatura, que es temperatura 1, tem 1 menos temperatura 1 menos temperatura del aire, tem aire, ¿sí? Esto dividido de convección de calor. Entonces este sería el cálculo. Ponemos anotación: transferencia de calor por convección de la pared. Pues eso está dado en watts, de hecho watts por metro cuadrado, ¿sí? Ahora tenemos el coeficiente de transferencia de calor por radiación, que es coeficiente por radiación, que va a ser igual a la constante de Stefan Boltzmann, que es coef, que multiplica la emisividad, que multiplica la diferencia de temperatura, que es la temperatura 1, tem 1 a la cuarta potencia, menos tem aire también a la cuarta potencia, ¿sí? Y esto nos daría la transferencia de calor, dice la notación, transferencia de calor por convección. Y también nos daría en watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Ahora, lo que queremos es calcular la temperatura T2. Por lo que tenemos entonces es, vamos a correr este código. Entonces ya tenemos ahí las dos transferencias de calor estimadas. Una es 200 y una es 793.8, una es 2000, perdón, y otra es 793.8, ¿sí? Por convección y radiación. Entonces, como las dos se tienen que sumar para determinar la temperatura 0, que es lo que queremos, ¿sí? O temperatura inicial, va a ser igual esto a, tenemos que la ecuación dice que es esta más esta, que dividida por el coeficiente de transferencia de calor de la pared, que sería Q convección, esa es Q convección, más Q radiación, esta dividida entre
el coeficiente de transferencia de calor de la pared. Coef pared. ¿Sí? Y aquí tenemos la siguiente parte. ¿Sí? Coeficiente de la pared. Y esto lo vamos a multiplicar por la diferencia del grosor de la pared. Todo esto lo multiplicamos por el coeficiente, por el grosor de la pared, que es la distancia. Distancia. ¿Sí? Eso lo multiplicamos por la distancia. Y todo esto, a todo esto le vamos a sumar T1, 400 grados Kelvin. Y a todo esto le sumamos Temp1. Y aquí ya tenemos la temperatura inicial. Y esto nos da la temperatura inicial T0 en grados Kelvin. Kelvin. ¿Sí? Y lo que podemos aquí hacer es imprimir. Para esto pues voy a copiar el código para impresión de la variable. Vamos a imprimir que f'F, la temperatura inicial T0 es igual a, y la temp inici, vamos a poner inici, que es igual a grados Kelvin. Entonces vamos a correr el programa y nos está diciendo aquí que la temperatura T0 en el extremo izquierdo de la pared es igual a 599.557 grados Kelvin. Quiere decir que aquí esta parte de la pared llega a casi 600 grados Kelvin, 200 grados Kelvin más que el extremo derecho de la pared. Ahí está ya resuelto el primer problema. Sí, ahora en el segundo problema tenemos que insertar texto, y vamos aquí al segundo problema, que es determinar la temperatura en el punto T2, en el punto donde se ubica, donde se localiza T2 y T2 voy a copiar aquí. Y T2, recordemos que T2 se va a ubicar a 3 centímetros de T1. O sea, T2 se va a ubicar a 3 centímetros de T1. Quiere decir que a partir de la temperatura T1 hacia adentro de la pared se va a ubicar 0.03 metros o 0.3 centímetros hacia la pared. Entonces aquí nosotros lo que tendríamos que hacer es tomar en cuenta que aquí podemos nosotros usar MATLAB para encontrar la incógnita T2, ¿sí? Podemos encontrar la incógnita T2 y podemos usar las ecuaciones que nos ofrece MATSIM o Symbolic MATLAB. Entonces aquí lo que hay que hacer es tratar de resolver para T2 en base a lo que es la ecuación que tenemos aquí, en base a esto, ¿no? Lo puedo copiar, no es necesario que lo copie, lo voy a tomar así. Entonces vamos a resolver para T2 en base a la ecuación mostrada en la sección 2. Resolver para T2 en base a la ecuación mostrada en sección 2, que en la sección 2 es la ecuación simplificada. La ecuación simplificada mostrada en la sección 2.
Entonces aquí en esta parte lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a usar código y vamos a decirle a MATLAB que T2 va a ser una incógnita. Le vamos a poner una incógnita, vamos a declarar una variable simbólica. Le vamos a poner sims, le vamos a poner T2. Entonces vamos a ver lo que sucede. Vamos a ponerle enter. Aquí le escribimos sims T2. Vamos a correr esta parte de código y a ver qué sucede. Y vemos que aquí que en el workspace se especifica que una variable mostrada como símbolo se acaba de declarar. Ahora ya podemos usar esta como incógnita. Ahora, al tener esa como incógnita, vamos a ver lo que sucede. Nosotros aplicar esta ecuación que tenemos aquí, que decimos que de T inicial, que es la temperatura inicial donde está en contacto con la fuente de energía, de T inicial menos T2, ¿sí? Esto dividido entre lo que es la distancia que recorre, que vendrían siendo dist, aquí vendría siendo dist, que es la distancia, menos 0.03, que son 3 centímetros de T2, de T1, perdón, hacia T0. Entonces aquí vendría siendo la distancia, que es igual a 0.05 menos 0.03, sería igual a 0.02, sería la distancia que quede aquí. Bueno, aquí tenemos que igualar y tenemos que decir que esto es equivalente a lo que es T2, que es la variable simbólica, menos T1, que es la temperatura en la superficie de la pared. Tem1, ¿sí? Y esto que va a estar dividido entre lo que es pues 0.03, ¿sí? 0.03. A ver, aquí vamos, ¿sí? Entonces vamos a pedirle a MATLAB que resuelva para esta incógnita usando el comando solve. Y vamos a poner todo esto entre paréntesis. Y aquí le vamos a poner coma. Y vamos a que resuelva para T2. ¿Sí? Esperamos que hemos tecleado todo correctamente. Y aquí nos da que el resultado nos debe dar 181.907 sobre 350, nos debe dar el resultado. Vamos a tratar de transformar este formato en valores, y para eso lo podemos usar el comando que se llama single, y encerramos todo esto entre paréntesis y le ponemos, vamos a poner single, y a este valor le vamos a poner atem2, temperatura 2. Le vamos a asignar esta variable a temperatura 2 y vamos a correr el código. Y nos da aquí que la temperatura final es de 519.7343 grados Kelvin. Y aquí ya tenemos el resultado de la temperatura 2. Entonces vamos a poner punto y coma para que no se imprima. Vamos a hacer anotaciones y estimación de la temperatura, de la temperatura en T2 que se localiza a 3 centímetros de T1. Unidades dadas en grados Kelvin. ¿Sí? Entonces lo que podemos aquí hacer es imprimir ya el valor de la temperatura. Vamos a copiar este comando de aquí arriba y le vamos a poner la temperatura inicial T2, la
tengo la temperatura T2 es igual a temp2, ¿sí? Temp2, que es igual a grados Kelvin. Aquí podemos correr el comando y nos da la temperatura de T2, que es igual a 519.774 grados Kelvin. Ya tenemos resuelto el punto número 2. Ahora vamos a pasar al punto número 3. Entonces tenemos esto, tenemos que determinar la cantidad de calor transferido, perdón, de la parte izquierda de la pared y que atraviesa la pared hasta el punto T1. ¿Sí? Para ser más precisos, vamos a ponerle el símbolo correcto como debe ser. T1. Y para esto sabemos que esto es el puntero y sabemos que es por área. Entonces área no entra en el juego en este caso. Vamos a determinar que es la transferencia de calor por área. Entonces para esto vamos a determinar que con código que el coeficiente o la conducción de calor por conducción, ahí lo vamos a dejar, es igual a el coeficiente de la pared, ¿sí? Que multiplica la diferencia de temperatura entre temperatura inicial, que es T0, ¿sí? Menos temperatura 1, ¿sí? Temperatura 1. Esto dividido por la distancia. Y creo que en este sentido sería, todo, ¿sí? Aquí es transferencia de calor por área de la fuente original a T1 dada en watts por metro cuadrado, o watts sobre metro cuadrado, ¿sí? Y vamos a ver si corre. ¿Sí? Para eso tenemos que imprimir también esto para poderlo ver, pero aquí ya tenemos el coeficiente de conducción, ¿sí? Que nos dice que es igual a 200 2700. Vamos a dejar workspace, vamos a ir aquí, vamos a corregir todo, que es igual a 2793. Entonces vamos a imprimir el valor del coeficiente de la cantidad de calor transferida. Entonces la de calor transferido por la fuente de calor es igual a Q conducción, que es igual a watts sobre metro cuadrado. Entonces vamos a correrlo y aquí está el resultado final.
es igual a 2793.8 watts por metro cuadrado. Ese es el resultado final. Entonces lo que nos falta, lo que nos resta hacer es sacar las conclusiones, es determinar las conclusiones que tienen que escribir cada uno de ustedes, y de esas conclusiones, ya que estén terminadas, vamos a ponerle heading, encabezado. Ya que estén terminadas, vamos a grabar este trabajo, que es, vamos a ponerle fenómenos de transporte, y es en ejercicio de humanidad. Aquí lo vamos a grabar como, vamos a poner como transferencia de calor por conducción, convección y radiación número 1. Ese es el nombre que le voy a poner yo a mí. El nombre que le voy a poner a mi archivo, lo grabo. ¿Sí? Ya que quede grabado, una vez que esté grabado, transformamos el archivo en PDF. ¿Sí? Lo guardamos. Y ya que esté grabado el archivo en PDF, lo que te queda hacer ahora es mandarlo. Entonces aquí ya tenemos el resultado, que son casi 3 páginas de un PDF, y ese es el resultado que tienes que obtener, y es el que van a enviar a través de la página de Google Classroom. Bueno, muchachos, agradezco su atención y espero sus resultados. Gracias y hasta luego.